Cuauhtli. Hoy toca pues, hoy toca pues trabajar, hermanitos, con un poco de esta energía sagrada que nos pide esa transformación, ese cambio, ¿no? Pero a partir desde la visión de los abuelitos, cómo ellos lo prevén, cómo ellos lo observan, de una otra forma, ¿no? Ellos con su experiencia que pues nos dejan este legado. Bien, un Cuauhtli, un día Cuauhtli, un día este Águila, nos llama pues entonces a trabajar en armonía, hermanitos, el día de hoy, a escuchar, primero a escuchar, ¿no? De una u otra forma, porque muchas veces nosotros queremos cambiar sin escuchar, ¿no? Es importante escuchar, es muy importante saber ver, saber observar el camino que nos toca, pues ahora sí, válgame la redundancia, caminar. En esta imagen que ustedes ven, tenemos a un Cuauhtli, al igual que el Ocelot. Este Cuauhtli está lleno de estos cuchillitos de pedernal, ¿no? En su plumaje, incluso en sus garritas, aquí miren, conectan la pluma con las garras, aquí, aquí en esta parte del pico, del águila, en donde nos indica, en donde nos pide que podamos nosotros cambiar, transformar. Y la conexión justamente con la conexión con esta creación, la conexión con esta transformación y fertilidad, ¿no? Así como nos lo muestra aquí, miren el conejito, arriba, y señala, vean sus otras garritas, señala hacia abajo, conectándose con la madre tierra, pudiéramos decirlo de esa manera. Pero como se acuerdan ustedes, en algún momento yo les decía que la serpiente le sale plumas, ¿no? Y si se dan cuenta, esta serpiente tiene una manita, una garrita hacia adelante, ¿sí? Entonces, lo que nos indica es, con toda esta fertilidad, con este cúmulo de conocimiento que nosotros tenemos, debemos de intencionar, debemos de trabajar conjuntamente, conjuntamente con el cambio, con la transformación, pero también con la ayuda. Por eso, al frente de esta serpiente, él se eleva hacia arriba, no devorando, aparece como expulsando, como sacando ese conejito fértil. Es una ceremonia, pues. Nos dice, conéctate con la energía del universo y con el de la tierra, ¿no? Para los que hicieron su ejercicio del día de ayer de los celotito, de caminar con cautela, cuidando, armonizando la madre tierra, es lo que nos enseña principalmente, así como nos muestra estas tres flechas con el chimali, con el escudo, ¿verdad? De jade y con una bandera. Entonces, el mensaje dice, crea tú esa ciclicidad, esa fertilidad, crea tú esa conexión con la eterna ciclicidad para que pueda ser una medicina, ¿sí? Incluso, aquí miren en su colita de esta serpiente tiene estos dos ojitos. Y en el Malinali se genera, es como cuando tiramos una piedra a un pozo de agua, empiezan a generarse estas ondas. Y estas ondas de agua nos llevan a esa conexión, ¿verdad? Que nos puede ayudar a trabajar armoniosamente. Ahora bien, aquí curioso, Xipetotec, ¿verdad? Con su mano
Si ustedes se dan cuenta, con su mano derecha, ¿sí? Pareciera, si nosotros nos ponemos en el perfil de él, pareciera que agarra con su mano derecha, pero no es así, ¿sí? Si nosotros agarramos aquí una mano, estas uñas de la mano izquierda, es lo que se van a ver. Miren, estas uñas, ¿sí? Porque si fuera con la mano derecha, no se verían las uñas para abajo, ¿no? Entonces, lo que nos muestra aquí Shipetotec, ¿sí? Nos dice, Shipetotec es el cambio, es la transformación. Entonces, para poder cambiar, para poder renacer, primero tenemos que cambiar, de entender y reflexionar realmente nuestra vida y conectarte con esta energía de la vida. Es imprescindible, es necesario, ¿verdad? Es súper necesario que nosotros entendamos la conexión con los dos abuelos y las dos abuelas. ¿Quiénes son? El abuelo fuego, el abuelo viento, la abuela agua y la madre tierra, la abuela madre tierra. Por eso en esta representación yo les puse a ustedes, aquí tenemos a dos abuelitas y dos abuelitos. Y no están sentados que un solo lado solamente los abuelitos, de este lado puras abuelitas. No, no están sentados de esa manera. Está en esa dualidad, ¿sí? Aquí de este lado primero está la abuelita, de este lado está aquí, al final la abuelita. ¿De qué nos habla? Nos habla de una armonía, de un equilibrio. En esta imagen lo que yo les muestro es el tecolotito que vemos ahí abriendo sus alas, ¿sí? Si nosotros queremos leer esta imagen, como si leyéramos el Amoshli, lo que él está haciendo es abrazar la enseñanza de la abuela, de la otra abuela y del otro abuelo, ¿no? No porque sean abuelos son los que van a estar ahí cerca del tecolotito, ¿no? Vean cómo se intercalaron, miren. Esto justamente nos habla de ese trabajo que nosotros debemos entender, también lo que nos indica Shipetote, ¿no? Comprender y entender realmente la vida, de cómo debemos de vivirlo, sin falta, el abuelito fuego está al centro, ¿sí? El abuelito fuego. Este pequeño relato se llama Nocolzin, se titula Nocolzin Xitlahuali, Unquiza, no tequiyotzin, nochi nechcualanía, Xitlahuali. Honorable abuelito, dice que un día se titula el cuentito, el relato, Honorable abuelito, nada me sale bien en mi trabajo, todo me molesta, nada está bien aquí. Eso nos ha pasado cuando nosotros no estamos armonizados energéticamente, espiritualmente, emocionalmente. Entonces el abuelito le dice, no te puedo contestar aquí, vente, vamos al cerro. Se fueron, se sentaron encima de una piedra y el abuelito solo esperaba, porque sabía él que a las 11:30 en el día, el águila pasaba por ese lado porque tenía un nido cerca. Entonces esperó, el abuelito esperó a que pues tuvieran el tiempo de observar a esta águila, ¿no? Cuando lo vio, le dice, ¿ves esa águila? Le dice, sí, abuelito, ¿y qué tiene que ver? ¿Ves su plumaje? Sí. Yo venía aquí
Yo venía aquí con mi papá, que es tu bisabuelito, hace, hace 60 años. Y veíamos al mismo águila, pasaba, ¿sí? Le dice él, yo tenía 20 años cuando me mostró el águila tu abuelito. A los 40 años, a los 40 años que yo tenía, le dice el abuelito a su nieto, por, por 40 días no lo vimos. Y veníamos aquí todos los días, ¿por qué? Porque es el camino para ir a trabajar. Dice, sí, ¿qué tiene que ver eso, abuelito? Bueno, él se tuvo que renovar en 40 días. Se quitó las plumas, se quitó las garras y le crecieron nuevas plumas, abuelito, le dice, sí. Y ahorita, el águila, ¿como cuántos años tendrá? Le dice, yo le calculo que tendrá sus 60 años. Sí, tendrá sus 60 años. Pero aquí la enseñanza, mijito, es que hay que tener paciencia, hay que ser disciplinado. Toda esta frustración que tú dices, debes de detenerte. En verdad, esto que a mí me molesta hacer, en verdad, esto que a mí me molesta hacer mi trabajo, lo quiero hacer. Dice, sí, abuelito, pero es que la escuela a mí no me gusta. Bueno, pues si no te gusta la escuela, vamos a trabajar al campo, a cuidar chivos. No, pero es que cuidar chivos, pues yo ya he ido con usted y corren mucho los chivos y al campo hace mucho calor. Él le dice, ¿y entonces qué quieres hacer? Nada, ¿no? Ver la tele, jugar, no ir a la escuela, que no me regañen, que yo coma lo que quiera. Ajá. El abuelito se le queda viendo y le sonríe. Todo lo que ves alrededor, observa. ¿Qué ves? Ah, pues el cielo, las nubes, los árboles, las plantas, las piedras, el viento. Ajá. Cada uno de ellos cumple una función para que todo esto exista. Todos trabajan. Ah, abuelito, ¿a poco un maguey trabaja? Sí. El maguey es útil para que cortemos sus penquitas de maguey y saquemos fibra y pues hacer los mecatitos, hacer los morralitos. Abuelito, ¿y las rocas? Pues las rocas nos sirven para hacer un tecorralito o un pequeño muro de pura piedra. Las piedras ayudan a que la tierra no se erosione, pero el viento, ¿qué hace? Respira. Ya no respires porque él no te sirve para nada. No, abuelito, me voy a morir. ¿Te diste cuenta? Las nubes. Bueno, abuelito, las nubes, pues cargan el agua y llueve. Ajá, de ahí viene la lluvia, claro. Ujú. El muchachito se quedó pensativo. Entonces, abuelito, todos servimos, así es. Todos debemos de entender y comprender nuestra misión. ¿Cuál es nuestra función en este plano terrenal, existencial? Dime, hijo mío, ¿cuál es tu misión? Pues ¿eh? ¿Te das cuenta? Y no es una obligación. El aire no se queja, no dice, hoy no quiero hacer nada, hoy no daré oxígeno. Él te da el oxígeno.
La lluvia no dice, hoy no les voy a dar lluvia, este año no va a llover porque nos vamos a morir de hambre. Le dice, pero por ejemplo, el águila, el tigre, todos los animales que devoran a todos los animales, eso sí no sirve. Sí sirve, sí sirve. Son los que mantienen el equilibrio de los animalitos de la naturaleza, porque si no hubiera alguien que se coma los conejos, pues imagínate cuántos conejos no habría. Entonces, debes de entender, mijito, cuál es tu misión y cómo puedo encontrar mi misión, abuelito. Ah, Enséñeme, enséñeme qué es lo que yo quiero o por qué estoy aquí. Y entonces en ese momento el abuelito le dice, sí, ¿cuál es tu tonal? Hasta donde yo sé, un abuelito ya te hizo tu tonal. Ah, sí es cierto, abuelito. Yo soy 5, ¿eh? Yo soy 5, lluvia. En verdad, abuelito, yo soy 5, lluvia. La lluvia, ¿qué es lo que hace? Ah, pues la lluvia hace que se pongan verdes los cerros, todo se reenverdezca, todo se refresque. Y esa es tu misión, mijito. Tú debes de hacer que todos los demás se sientan bien contigo. Tu misión es muy importantísima, porque el nahualito que te resguarda, el nahualito que está a tu lado, justamente es Tonatiuh, el abuelo Sol. Ah, sí, el abuelo Sol sale todos los días. Así es, mijito. Aprende del sol. Entonces, ese puede ser mi tarea, abuelito. Sí. Todos los días ve cómo avanza el sol. Mira, de aquí donde está el cerro, sale justamente en la punta de ese arbolito. Todos los días observa cómo va avanzando va hacia el norte. Después del norte otra vez se regresa hasta el sur. Pero observa qué misión tiene el sol. El sol, pues calienta la tierra, abuelito. Nos dijo la maestra en la escuela que gracias al sol las plantitas hacen la fotosíntesis, de eso se alimentan del sol. ¿Y yo cómo puedo ser el alimento, abuelito? Pues dando palabras de ánimo, no de que te andes quejando, yo no sirvo, yo todo me molesta. No, tranquilízate. Todo está bien, hijo. No te molestes con todo. La molestia no es contra ellos, sino que es contra ti. Limpia tu yolisco, limpia tu chimaltonali. Si es de ser posible, decide hacer el viaje de la transformación como el águila. Si te tienes que alejar por un tiempo de lo que haces, detente y di, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo, estoy cumpliendo mi misión o solo hago como que cumplo mi misión. Decídete. Y después que comprender, aplicar, evaluar y dar resultados con el trabajo de Shipetotec. ¿Pero qué quiere decir Shipetotec, abuelito? La transformación, el cambio. Ah, o sea que tengo que cambiar. Sí, o te gusta así como vives la vida. No, abuelito, me la paso molesto. Me da mucha flojera ir a la escuela y trabajar. ¿Crees que te va a ayudar eso? Un día vas a crecer. Tendrás que hacerte responsable. Y se siente bonito, mijito. Se siente muy bonito servir a alguien, ayudarle a alguien.
El trabajo más importante y loable de una persona es servir, ayudar, ¿no? ¿Qué más? Empodera tus decretos el día a día, ¿no? Por 13 días, con sabiduría, paciencia y disciplina. Sí. ¿Y cómo puedo yo, abuelito? Si gustas, yo te ayudo. Vamos juntando días de 13 en 13. Te voy a mostrar el Tonalama. De ahí se aprende a vivir, a cambiar, a transformar realmente nuestra vida. Y usted de ahí aprendió. Sí, de ahí aprendí. De ahí aprendí. Empoderar decretos día a día por 13 días con sabiduría, paciencia y disciplina. Cada vez que llegue ese cocolistli, esa enfermedad del enojo, respira, exhala, inhala por 5 veces. Y pregúntate, ¿esto que me molesta o este enojo me va a servir o solo me va a enfermar más? Inténtalo. Intenta entender eso, mijito. Todo depende de ti. Tú tienes el poder. ¿Te atreves? Y lo mismo les digo a ustedes. A estas alturas, ¿se atreve? ¿Se atrevería a hacer ese cambio, a esa transformación? ¿O solo lo dejaremos esta clase? Ah, sí, la clase, sí, tiene razón, pero hasta ahí. ¿Y por qué no lo aplicamos? Ajustar nuestros tiempos para ese cambio, para cumplir con nuestra misión. ¿Sí? ¿Cuál es el ejercicio del día de hoy? Solamente escribamos dos cosas que queremos cambiar. A mí me sirvió mucho este ejercicio. Antes de estos ejercicios, yo los hice en el año de 2019, justo en la pandemia, cuando me tocó hacer estos ejercicios, ¿no? Lo que yo hice es juntarme mis piedritas y andar cargando como el del cuento mi morralito acá, ¿no? Por, por 13 días lo andaba cargando. Como 2 veces los olvidé en mi trabajo. Llegué a la casa y mi bolsita, oye, ni modo, voy y la traigo. Pero eso me sirvió para que las cosas que yo tengo que hacer me esté acordando, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Es una disciplina, ¿no? Ahora, a todo esto, sumémosle lo que vamos a hacer el día de hoy. Elaboración de la medicina para la práctica nahuálica. Hoy toca preparar nuestra medicina, ¿sí? A lo mejor algunos ya lo tienen, porque este ya es la cuarta, creo, la cuarta vez que lo practicamos. Porque estas prácticas los empezamos desde 2025. Me parece que fue en noviembre o diciembre, pero sí, ¿no? Necesitamos un mechón de cabello, 4 gotas de sangre, uno por cada dedo, o si un dedo, 4 pequeñas gotas. Usar leña de ocote o carrizo, ese carboncito. 33 mililitros de orina, de nuestra orina, de nosotros. Uno de las manos de poder del fuego y agua, además del nahual y tonal. Esto, estos los vamos a unir en uno de estos dedos,
vamos a sacar sangre. No. Piedras blancas de río, 13. De preferencia escojan las que puedan molerse, porque se tienen que moler. Polvo de tus guaraches y zapatos. Sí, del polvito. ¿Por qué? Porque resguardan nuestra energía. Si ustedes quieren dominar a una persona, quieren controlarlo, así, así, no tanto controlarlo, sino que cuando nosotros hablemos, nos escuche. ¿Saben cómo? Donde se pare, vean, donde se pare, con su mirada, marque. Ahí se paró. Juntemos la tierrita y lo llevamos a nuestro altar con esta medicinita. ¿Eh? Porque podemos encontrarlos, encontrarnos jefes de trabajo, todo eso, personas no tan agradables y que te quieren regañar por todo y para todo. Con esto los tranquilizas. Decía el abuelito Cipri, con esto meterlos a mansas, que sepan quién es el que manda. Es con otra persona, cuando lo hacemos con otra persona. Pero ojo, he aquí la clave. Como son de mis guaraches y yo lo voy a ocupar en mi altar, aquí la magia sucede cuando lo preparo, ese polvito, lo que yo diga y le diga al otro, por ejemplo conmigo, lo que yo diga y le diga al otro ya, oye, Yaotl, el día de hoy nos tenemos que ir temprano, ¿eh? A tal hora tenemos que estar, ya dijimos que vamos a estar y vamos a estar. Sí, 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 está bien. ¿No? Es una forma de autocontrol. Por eso lo del cuentito, ¿no? Que el niño, nada, todo me molesta, yo no quiero ni ir a la escuela, a mí no me gusta la escuela, no me gusta que me mande la maestra, no me gusta que me ponga tareas. ¿Eh? Esto nos puede servir. Muchas veces decimos una cosa y hacemos otra cosa. No hay congruencia. ¿Por qué? Porque nuestro otro yo se nos revela, ¿eh? Que es nuestro ego. Por eso yo en alguna de las clases yo les decía, hablémonos a nosotros mismos. Yo lo he hecho cuando estoy solo. Ya, ¿te gustaría primero prender la vela en tu altar, agradecer o bañarte? No, me baño primero. Que sea rápido porque necesito, que sea rápido porque te necesito ya aquí trabajando, terminando. Sí, 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 va a ser rápido. Vámonos pues. Y yo tenía un mal hábito. Levantándome, luego, luego. Todavía estoy acostadito, ni despierto bien. Ya estoy viendo el celular, qué mensajes me llegaron. Ahora para lo único que me sirve, no tengo reloj. Ah, ya son las 5, son las 4. Bueno, vámonos. Gracias, Yao. Vámonos a trabajar. Vámonos. Vamos a seguir luchando por lo que queremos y lo que amamos. ¿Me entiende? De esa manera. Por eso el polvo de los zapatos o de los guaraches para esta medicinita. Esa es la esencia. Autodominio con nosotros. Ahora, como les digo, si yo le quiero ser a otra persona, también se puede, se puede. Y es una protección, ¿eh? Es una protección. Que suena mal, que dice, no, ¿cómo lo vas a manipular? Date cuenta cómo te manipulan. Eso es libertad. Tabaco molido. Recuerden nuestro tabaquito molido. Recordemos que nuestro tabaquito debemos de sembrarlo nosotros y cosecharlos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque al nosotros cuidarlo, echarle su agüita, cortarle, hablarle, mira tus hojitas, los voy a cortar, los secas
a la luz del sol, los rayos del sol se cargan, los vas empacando bien con amor, les rezas. Es otro tipo de cosecha de tabaco. Todo lo contrario de que lo compro con alguien, el otro alguien no le da el mismo respeto, no le da la misma sacralidad, ¿sí? Aquí en la casa de ustedes tenemos un tabaquito en macetita, en Xochimilco, el día domingo, ¿no? El día domingo, llegando de México, yo voy a tratar de que hoy en la noche me voy para México. Estoy terminando la ceremonia quizá en la tardecita, si es posible, me regreso esa misma noche para que el domingo en la mañana ya está aquí, ya esté yo aquí en la casa, me vaya yo a entregar los certificados de mis niños, visite a mis plantitas de tabaquito, tengo plantitas de tabaquito allá, les voy a llevar agua porque ha estado duro la sequía aquí en Guerrero. Ya llevamos 25 días. Hoy tiene que llover, entre hoy y mañana, ¿no? Ya se fue a hacer el trabajo hoy. Pero bueno, entonces, hermanitos, todo eso es importante. El epazote, igual el epazote lo podemos cosechar en nuestro jardincito, en una macetita. Epazote seco, 4 ramitas, ¿no? Hueso de coyote para molerlo o carne de serpiente. Carne de serpiente tengo un poquito, apenas me lo compartieron, de serpiente de cascabel. De coyotito tengo unos cuantos huesitos ahí, de venadito también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el coyotito y el venadito y la serpiente son muy perceptivos. La intención es que su energía del venadito, del coyotito, al molerlo, esté ahí presente y nos empodere como medicina, como percepción, como intuición, ¿no? Agregarle 13 pizcas de cenizas sagradas, ¿no? Esa ceniza que es Tlaconespa Tecatzi, ¿no? La ceniza sagrada para sanar, ¿no? Entonces, dice, seleccionar al animal sagrado a empoderar en nuestro cuerpo. Hasta estas alturas, todos ya sabemos cuál es nuestro animalito sagrado, ¿verdad? Y los que no, pues hay que seleccionarlo. ¿Y cómo? Pues busquemos en nuestro tonal. ¿Se acuerdan que al elaborar nuestro tonal, nuestro Señor del día, Nuestra Señora de la noche, en el Señor o Señora de la noche viene su regente, ese es nuestro nahualito que se nos asigna cuando llegamos por el día, la hora, mes y año en que nacimos. Pero también tenemos pues la libertad de escoger ese animalito de poder, ¿no? Buscarlo en las estrellas, dicho animal, en caso de que no lo tengamos. ¿Y cómo lo voy a buscar en las estrellas? Es una frase que es búscate en tus ancestros, con tus ancestros. ¿Y dónde están mis ancestros? En Mictlampa, ¿se acuerda? Por eso hacemos las ensoñaciones. Seleccionar el amuleto del animal a empoderar. En mi caso, tengo a mi tecolotito, ese es mi animalito de poder. Tengo un collarcito que me lo ofrendó la hermanita Raquel, también es de tecolotito, con mis 66 cuentas, ¿sí? Y tenemos también por allá, en el atracito, las otras cuentitas del ocelotito, ¿no? Bueno, mi altar está lleno de ocelotes. O sea, hace ratito yo les compartí en el video, ¿no? Cómo empoderé el tonali de la jovencita de 13 años, que vamos a hacer, se va a hacer su siembra de nombre, ¿no? Visualizar en el ensueño caminando como ese animal, ¿no? En mi caso, intenciono en mi ensueño caminar como ocelote, pero también caminar como el tecolotito. Caminar, sí, caminar, volar. Tengo que creer, ver y sentir con los ojos de Colosli, alacrán, o de Cinácatl, que es precisamente el murciélago, o del coyotl, que es el coyote, o de la araña,
o del tecolote, de la serpiente, de la mariposa de obsidiana, del ocelote, del alacrán. Son 9, ¿no? En nuestro tonal está ahí como señor de la noche o señora de la noche, y el regente, ese es nuestro nahualito, por ahora. Pero pueden decir, pero mi animalito de poder del señor o señora de la noche, híjole, no, pues yo no me identifico tanto, me gusta más el otro animalito de poder que está en mi tona. ¿Ese lo voy a empoderar? Pues ese hay que empoderar, ¿sí? A ver. Demasiado, mi animal de poder puede ser un acompañante, uno de los acompañantes de mi tonali, Ujú. que es el Sí, cuautli y el ocelo. sí, pueden ser esos dos. Ah, ok, gracias. Ujú. Sí, hermanita. El proceso de empoderar las cenizas lo utilizaremos para la trecena. Aquí le pusimos para la trecena de Secos Cacuautli, pero va a ser para la trecena de Secuetzpali. ¿Sí, hermanitos? Después de esta trecena que estamos en Osomatli, la que sigue es de Cuespali. Por favor, hagamos esta ceniza, hermanitos. Hagámoslo, ¿sí? Hay que hacerlo, porque nos va a servir en la trecena de Secos Cacuautli, en la otra trecena. Bueno, pueden decir ustedes, apenas estamos en el día 5, nos faltan 8 días para que termine la trecena de Osomatli. Se dice fácil, pero el tiempo, miren, vayan consiguiendo todo lo que necesitan. Sí, durante la trecena presentarlo a todas las energías de los espacios y lugares sagrados. Ya tengo aquí mi cenicita. Lo llevo a mi altar, lo llevo al río, lo llevo a la cueva, presento para que empoderen ese mi polvito de poder. ¿Sí? Elaborar la bolsita de piel de ocelote, venado o coyote. Yo sé que es difícil, ¿sí? Tal vez, híjole, pues encontrar una bolsita de coyote, pues está difícil, pero sí se puede. Recientemente, cuando fuimos a Morelos, no me acuerdo en qué fecha, si fue en agosto. ¿Qué fecha fue? Enero, creo. Fuimos Enero, a Temastiani. enero, ¿verdad? Sí, Temastiani. Gracias, hermanita. Fuimos a Tepoztlán y un hermanito me consiguió una bolsita con un pedacito de piel de coyote, un colmillito de coyote, tiene un huesito que une el tecolotito entre su cuello y su cabecita, ¿no? Y ahí está. Cuando se busca, se encuentra esa energía, ¿no? Escribir una plegaria nahual personal para empoderarlo. Ustedes ya tienen muchas plegarias, ya les compartí. Pueden retomar. No se les olvide 3 cosas: agradecer, pedir y comprometerte con tu plegaria. Y si no tienen ni la menor idea, pues me mandan un mensajito, yo en un pequeño espacio hay que me siente y checo y les ayudo un poquito a armar su plegaria, ¿no? Pero recuerden, como ustedes lo van a crear, ustedes lo tienen que empoderar, ¿no? No es lo mismo que yo les diga, esta es la plegaria y esto lo tienen que empoderar y se tienen que hincar a saya. No, no, no. Ustedes lo tienen que hacer. ¿Sí, hermanitos? Mantener por 13 días esas cenizas. ¿A dónde los vamos a tener? En nuestro altarcito. Híjole, Temastiane, pero pues no lo tengo todavía, ¿verdad? No lo tengo, no lo he elaborado. Híjole, pues hay que hacerlo, hermanito, ¿no? Porque muchos, pues nos gusta eso, ¿no? Lo que decimos nosotros, procrastinar, ¿no? Sí, mañana lo hago. Mañana me sentiré más empoderado. Hoy me siento bien cansado. Hagámoslo, hermanitos, ¿no?
Seleccionar el aliado para este ciclo de trabajo. Seleccionemos a Colotli. ¿Sí? Para este trabajo seleccionemos a Colotli. ¿Quién es Colotli? El alacrán. El que domina el alacrán, domina todo. ¿Por qué? El alacrán con su propio aguijón, luego se está picando, ¿no? Con su propio aguijón. Y eso nos pasa como el niño del cuento, ¿no? Solito se está bloqueando. No, yo no sé nada, yo no quiero nada. A ver, le dice su abuelito, tranquilízate, tú puedes. Debes de tener una misión. Si toda la naturaleza tiene una misión, entonces, ¿por qué tú no? Si eres parte de todo lo hermoso, ¿no? Pero también puede ser un aliado. Un aliado, hermanitos, puede ser, por ejemplo, algún abuelo, alguna abuela. En mi caso, la fotografía que ustedes ven ahí es de mi mamá. Tengo más vínculo con ella que con mi papá. ¿Ah? Entonces ella trabajaba mucho más la energía de la sanación con el tecolotito que con el coyotito. Sí. Por eso yo cada vez que necesito, cada vez pues que requiere un consejo, ¿no? Yo le platico, yo sé que ella ya no me contesta en la fotografía, pero en el ensueño me trae esos, pues esos mensajes, ¿no? Incluso a veces nada más me acuerdo de sus consejos, que hace esto, hace el otro. El abuelito Cipri, sin duda, el abuelito Topilchin, que muy recientemente trascendió, y todos los abuelitos que me fueron ayudando en mi sendero, ¿no? Es un aliado, ¿sí? O incluso nuestro otro yo, mi querido Yaur, ¿cómo estás? ¿No? No, pues es que me siento cansado. Vamos, tú puedes. Pareciera que te van a tomar a loco, pero funciona. Sí. Si todos te programan tú, tu mente, tu vida, ¿y por qué no te lo programas? Hermanita Matlacli Seat, la escuchamos. Tlapoyohualti, Temastian, Iwan, Nocniwan. Una pregunta, si no tengo carne de serpiente y no tengo esos materiales, aquí viene mucho el colotli a la casa y vienen a ofrendarse y se vienen a morir. Entonces yo he guardado sus cuerpecitos, los guardo en una cajita. Ese podría molerlo para hacer mi polvito temastiani y también intencionarlo como aliado, por lo que le digo que vienen ellos y no hacen daño. Aquí andan y luego ya mueren, como que vienen a morir aquí a la casa. Entonces le digo, yo he guardado los cuerpecitos, tengo muchos que se han venido ellos aquí a ofrendar, están enteritos. ¿Eso puedo machacarlo y utilizarlo? Sí, hermanita, el colostli se puede. Quizá alguien tenga ahí sus huesitos de un gatito, de algún animalito, sobre todo de su animalito de poder que quieran hacer. Yo les recomendaba que fuera de coyote, de ocelote, por, por la intuición y la percepción, porque yo así le hago. Pero si ustedes dicen yo, pues mejor el de venadito es mucho más fácil de conseguir. No lo sé, de otro animalito. Adelante. ¿Tiene que ser carne? No, puede ser un pedacito de piel, ¿no? No forzosamente su carne de ese animalito. Pero sí hay que hacerlo, hermanito. ¿Entienden? Sebastiani, Sí, hermanito. Wally, yo, Wally. Buenas noches, hermanitos. Una disculpa primero por mi ausencia por cuestiones del trabajo. Pues dice uno, no puede uno chiflar y comer pinole. Entonces en el trabajo a veces se me complica. Y más ahorita las situaciones que se están poniendo pues difíciles. Y creo que esa medicina que acaba de compartir pues me va a tocar usarla. Y Sí, lo vamos a hacer con mucha responsabilidad y con todo respeto. Eh,
La pregunta es la siguiente. Yo tengo, este, la Sinaca, ¿te acuerdas ya hace tiempo que se me presentó y lo tengo aquí seco, pues, en el altarcito, pero me recomendaría que también lo ponga en la medicina o lo sigo dejando en el altar. Lo puede utilizar usted para la medicina. Y no se les olvide intencionar al Yogualtilmat. ¿Saben el Yogualtilmat? El aire de la noche, el manto de la noche. ¿Y cómo podemos capturar el manto de la noche? Pongan una telita, una sabanita en un arbolito y la humedad, el sereno de la noche, la frescura lo moja. Con mucho cuidado lo exprime y esa es la esencia del Yogualtilmat de la noche. Los abuelitos esa agüita lo utilizan como para pócimas, como para preparar medicina, porque esa telita es lo que captura la energía de la noche. Sí, hermanito, usted le puede poner el de Tzinaca. Y cuando ustedes intencionen, por favor, agréguenle ahí un apartado de su plegaria, que aquel que me quiera hacer daño, yo le sea invisible ante sus ojos. Yogualtilmatl, cúbrame y empodérame. ¿Sí? De esa manera lo podemos hacer. ¿Sí, hermanitos? Bueno, preparemos nuestra medicinita y nos estaríamos viendo el domingo en la noche, hermanitos. Ahí estaremos. Mañana no me comprometo darles la clase, ¿sí? Porque de una u otra forma yo viajaría y si me quedo allá, pues tendría que estar ahí presente en la ceremonia. No podría ir y yo estar aquí duro y dale y allá la ceremonia. No, me tendría que integrar. Pero si de todas maneras yo tengo que venirme, me vengo y ya el domingo, de hecho mi intención es regresar, ¿sí? El día domingo yo les daría la clase de Coscacuautli y de Olin. A lo mejor empezamos a las 8 y terminaríamos como a las 10. ¿Sí, hermanitos? Bueno, entonces de esa manera lo ¿Qué más tiene? terminaríamos, ¿sí? ¿Qué más tiene? Le iba a preguntar.